Regla 11. No te vuelvas rencoroso, mentiroso o arrogante. La historia es la clave. Tienes tus razones para ser rencoroso, mentiroso y arrogante. Te enfrentas, o te vas a enfrentar, a fuerzas terribles y caóticas que en ocasiones te van a someter. La ansiedad, la duda, la vergüenza, el dolor y la enfermedad, la angustia de la conciencia, la desgarradora ola de la tristeza, los sueños rotos y la decepción, la realidad de la traición, la sumisión a la tiranía del ser social y la humillación de envejecer hasta la muerte. ¿Cómo no vas a degenerar, enfurecerte, pecar y acabar odiando a la mismísima esperanza? Quiero que sepas cómo resistirte a esa espiral, a esa degeneración hacia el mal. Para hacerlo, para entender tu propia personalidad y la tentación de las tinieblas, necesitas saber a qué te enfrentas. Necesitas entender las motivaciones del mal, y no he sido capaz de desglosar mejor qué constituye el mal que por medio de la tríada del rencor, la arrogancia y el engaño. Se puede entender el mundo de manera que nos proteja contra la tentación de emprender el más infame de los caminos. He aquí un axioma de la sabiduría humana: formular con mayor claridad y entender mejor un problema es saludable. Empezaremos intentando justo eso con un cambio de tema difícil y desconcertante para los materialistas comprometidos que somos los modernos. Primero lanzaremos una pregunta: ¿de qué está hecho el mundo? Para responder a ella necesitaremos valorar la realidad, el mundo, tal como lo experimenta al 100% una persona viva y despierta, con toda la riqueza de lo subjetivo intacta: sueños, experiencias sensoriales, sentimientos, motivaciones y fantasías. Este es el mundo que se manifiesta ante tu conciencia individual única, o mejor dicho, aquel con el que ésta se topa de frente. Piensa en el acto de despertarte por la mañana. Si te preguntaran qué percibes en ese momento, podrías mencionar perfectamente los mismos objetos concretos que vería cualquier otra persona que se despertara en la cama contigo. Podrías describir todo lo que hay en el dormitorio, el escritorio, las sillas, la ropa, tirada por ahí o bien guardada, según tu carácter, tu preferencia y, tal vez, la condición en que te encontraras la noche anterior. Es probable que respondas de esta manera tan objetiva y realista, señalando, en esencia, que ves los muebles de la sala. Es obvio que tu respuesta encierra parte de la verdad, aunque puede que prestes menos atención de la que crees a las cosas conocidas de tu alrededor. ¿Por qué malgastar tiempo y energía en percibir algo que simplemente puedes recordar? No obstante, lo cierto es que los muebles y los demás contenidos de tu habitación no son lo que percibes nada más despertarte. El lugar donde duermes y lo que contiene ya te es familiar. No hay razón para seguir esforzándote e intentando abarcar lo que ya comprendes. En vez de eso, es probable que percibas lo que te rodea psicológicamente. Comienzas a pensar en cómo te vas a comportar en el escenario que vas a ocupar de forma inevitable y, en consecuencia, en lo que va a pasar. Lo que ves al despertarte es una serie de posibilidades, muchas de ellas relativas al día en cuestión, y otras asociadas a las semanas, los meses y los años venideros. Lo que de verdad ocupa tu mente al despertarte es la respuesta a una pregunta: ¿qué conclusión sacaré de las posibilidades que veo relucir ante mí, tanto si son complejas como preocupantes, emocionantes, insulsas, restringidas, ilimitadas, dichosas o catastróficas? Fuera, en el potencial, está todo lo que podrías poseer. Es un mar de posibilidades no realizadas, del que nadie conoce la envergadura total. Al parecer, lo que puede hacerse con eso que aún no se ha manifestado no tiene límite. Es hogar de todo aquello que podría llegar a existir. Podrías concebir lo que falta por descubrir como una mina eterna, como una cornucopia. De hecho, son dos de sus representaciones. Pero eso es solo la mitad de la historia, y he ahí su mayor escollo. Si el potencial al que te enfrentas se manifiesta de forma indebida, por culpa de un error tuyo o del carácter puramente arbitrario del mundo, puede que te encuentres entre la espada y la pared en un visto y no visto. Fuera, en lo desconocido, en el futuro, que es a lo que de verdad te enfrentas, cuando tu conciencia vuelve a despertar, espera todo lo bueno,
pero también todo lo terrible, doloroso, infernal y letal. Por tanto, sea cual sea el potencial, no sigue las reglas simples de la lógica material. Los objetos que se rigen por las reglas del juego que consideramos realidad, cuando asumimos que lo real también es lógico, solo pueden ser una cosa a la vez, no ellas mismas y su contrario. Ahora bien, el potencial no es así. No se puede clasificar de esa forma. Es al mismo tiempo tragedia, comedia, bien y mal, así como todo lo que hay entre medias. También es intangible, mientras que las cosas que consideramos tienen que ser tangibles. Ni siquiera existe, salvo por la forma en que existe lo posible. Quizás sea más apropiado considerarlo la estructura de la realidad antes de que la realidad se manifieste concretamente en el presente, cuando parece existir de forma más patente. Pero las criaturas como nosotros no nos las vemos con el presente. Así pues, es posible que el presente no sea lo más real, al menos en lo que atañe a nuestra conciencia. Tenemos que luchar por estar aquí en el ahora, como aconsejan los sabios. Si nos dejan a los mandos, empezamos a indagar en el futuro, ¿cuál podría ser? Tratar de responder a esa pregunta, eso es la vida. Ese es el auténtico encuentro con la realidad. ¿Qué es? Eso es un pasado ya muerto y cumplido. ¿Qué podría ser? Ese es el surgimiento de un nuevo ser, una nueva aventura, instado por la unión de la conciencia viva con la inmensidad de la posibilidad paradójica. Y si lo posible es lo más real, más que la realidad misma, como pone de manifiesto el hecho de que la posibilidad es lo que estamos destinados a afrontar, lo posible es lo más importante en lo que se puede indagar. Pero ¿cómo investigamos algo que no está aquí, allí ni en ninguna parte? ¿Cómo analizamos lo que todavía no se ha manifestado? ¿Cómo exploramos lo que podría ser, pero todavía no es? ¿Y cómo nos podemos comunicar unos con otros de forma inteligible sobre ese proyecto? O intercambiar información sobre las concepciones, técnicas y estrategias. La respuesta a eso, por lo que sé, es comunicarse mediante historias sobre qué es y, de igual forma, qué puede ser. Y eso implica que, si la posibilidad es el elemento clave de la realidad con que nos vemos las caras, las historias son las que engloban la sabiduría que más necesitamos. Como es natural, pensamos en nuestra vida como si fuera una historia y nos comunicamos sobre nuestra experiencia de la misma forma. Contamos automáticamente a la gente dónde estamos, para contextualizar, y a dónde vamos, para poder crear el presente a partir de la posibilidad que germina mientras avanzamos hacia nuestro destino. Este relato no se le antoja extraordinario a nadie. Pero hacemos más que retratar nuestras vidas, y las de los demás, como una secuencia de hechos. Se trata de algo más profundo. Cuando escenificas los actos de una persona en el mundo, describes cómo percibe, valora, piensa y actúa, y, al hacerlo, se revela una historia. Y cuanto mejores son esas descripciones, más novelescos son tus relatos. Es más, al experimentar el mundo, lo vemos lleno de figuras que representan exactamente aquello a lo que debemos enfrentarnos. Lo desconocido, lo inesperado y lo nuevo, el mundo de la posibilidad, se representa como drama, igual que el mundo que esperamos y aspiramos a hacer realidad, y nosotros somos los actores que plantan cara a lo desconocido y lo predecible a la vez. Utilizamos las historias para representar todo esto. El hecho de que nos comuniquemos a través de historias, y que todo el mundo las entienda, podría deberse a que lo que hacemos en el mundo es, en esencia, una historia. Podría ser que el mundo de la experiencia fuera, en verdad, indistinguible de una historia. Es decir, que no se pudiera representar con mayor precisión que una historia. En principio, estamos adaptados al mundo y a sus realidades. Por tanto, si nos resulta natural interpretar el mundo como una historia, quizá lo más preciso, o al menos lo más práctico, sea hacer justo eso, y preciso y práctico no son fáciles de distinguir. Por el contrario, podrías aducir que la visión científica del mundo es más precisa en cierto sentido, y que la visión científica no es en su esencia una historia. Pero, que yo sepa, anida dentro de una historia,
una que consiste más o menos en la búsqueda concienzuda e imparcial de la verdad, que hará del mundo un lugar mejor para todas las personas, reduciendo el sufrimiento, prolongando la vida y generando riqueza. De lo contrario, ¿por qué cultivar la ciencia? ¿Por qué iba nadie a sudar sangre para formarse como científico sin esa motivación? Hay formas más efectivas de ganar dinero, en especial para alguien con la inteligencia y disciplina que suelen tener los auténticos investigadores. Y en términos de motivación intrínseca, el amor por la ciencia no es precisamente un aprendizaje desinteresado. Los expertos en temas de experimentos y literatura científica que he conocido tenían pasión por su labor. Hay algo emocional que les impele. Por más desinteresado que sea su aprendizaje, pues por ahora no tiene ningún fin específico más allá del aprendizaje, esperan que acabe dando frutos positivos, que haga del mundo un lugar mejor. Esto impregna toda la labor de un elemento narrativo, el motivo que enhebra cualquier buena trama y la transformación de la personalidad que define las mejores historias. Aquello que experimentamos lo imaginamos como una historia. Grosso modo, esa historia es la descripción del lugar donde estamos ahora, así como el lugar al que vamos, las estrategias y aventuras que vamos aplicando y experimentando y nuestras caídas y reconstrucciones durante el trayecto. Percibes y actúas dentro de una estructura como esa todo el tiempo, dado que siempre estás en algún sitio y siempre estás sopesando dónde estás y qué avances está habiendo en relación con tu meta. Parte de esta mentalidad a base de historias radica en nuestra tendencia a ver el mundo como una selección de personalidades, cada una de las cuales representa dónde estamos o a dónde vamos y los imprevistos que podríamos encontrar, o en la tendencia a vernos a nosotros mismos como actores. Vemos intentos animados de ello en todas partes, y sin duda es como presentamos el mundo a nuestros hijos. Por eso el tren Thomas, de Thomas y sus amigos, tiene cara y sonríe y el sol tiene cara y sonríe. Por eso, incluso entre los adultos, hay un hombre en la luna y deidades esparcidas por las estrellas. Todo está animado. Es un reflejo de nuestra propensión por tratar cosas como si fueran personalidades con intención, sean lo que sean, tanto si son animadas como inanimadas. Por eso te parece bien que tu coche tenga un rostro, pues casi seguro que lo tiene. Y lo tendrá delante, donde tienen que estar los rostros. Actuamos, percibimos, pensamos y reaccionamos, de esta forma porque cada miembro de la especie humana lo hace casi todo en presencia de otras personas, para bien o para mal. Y siempre ha sido así. Casi todo lo que encontramos en la larga escalada biológica hasta nuestra forma actual fue social. Cuando no interactuábamos con personas, lo hacíamos con animales. Quizá los cazábamos, los cuidábamos como ganado o jugábamos con ellos una vez domesticados, o quizá eran ellos los que nos cazaban y tuvimos que entenderlos para huir o defendernos. Toda esa interacción de tribu, entre tribus y entre especies moldeó nuestro cerebro, dio forma a nuestras categorías fundamentales y las hizo sociales, no objetivas, no como las categorías de la ciencia. No nacemos con un instinto para la tabla periódica de los elementos. No la descubrimos hasta hace unos pocos cientos de años, y se tuvo que andar un buen trecho e invertir muchos esfuerzos. Es más, aunque fueron otras personas las que sudaron la gota gorda para crear este excelente sistema de clasificación química, es difícil de aprender. No reviste un interés especial en sí misma, al menos para la mayoría, porque no hay ninguna historia asociada a ella. Es una representación precisa y útil de la realidad objetiva, sin atisbo de duda, pero es complicado dominar una percepción tan abstracta. En cambio, si alguien te está contando una historia, atrae tu atención de inmediato. Puede ser una historia enrevesada o difícil de entender, algo que necesite horas de concentración. Puede ser incluso la historia de cómo se descubrió la tabla periódica de los elementos y de los triunfos y tropiezos que acompañaron a ese proceso. Tanto da. Si está bien contada, te atrapa y es fácil que la recuerdes. Si quieres enseñar algo a un niño y que te haga caso, cuéntale una historia. Te lo pedirá una y otra vez. No te agarrará del pantalón y te suplicará: papá, léeme una línea más de la tabla periódica antes de acostarme. Pero sí se morirá de ganas de escuchar una historia,
a veces incluso la misma cada noche. Es una señal de lo profundas e importantes que son las historias. Puede que pienses que la historia es simple, pero tu hijo escuchará con atención y procesará los múltiples niveles de significado representados en cualquier cuento decente, significados de los que es muy improbable que tengas constancia, si la historia que estás contando es tradicional y profunda. Todos somos humanos. Eso significa que hay algo sobre nuestra experiencia que es común. De lo contrario, no todos seríamos humanos. Ni siquiera seríamos capaces de comunicarnos. Paradójicamente, para comunicarse tiene que haber cosas entre tú y los demás que no haga falta decir. Imagina decirle a alguien, esta mañana me he cabreado un montón. Si das algún indicio de querer continuar la conversación y si la otra persona es simpática, te podría preguntar por qué, pero es improbable que te pregunte, ¿a qué te refieres con cabreado? No preguntan lo segundo porque, gracias a su propia experiencia, ya saben qué significa cabreado. Se puede asumir, más que explicar. De hecho, el único motivo por el que puedes hablar sobre algo en absoluto es porque hay algunas cosas de las que no tienes que hablar jamás. Sencillamente, las puedes dar por sentadas. Por ejemplo, en todo el planeta sabemos que hay una serie de emociones básicas que comparten todos los humanos y muchos animales. Todo el mundo entiende que hace una osa que, alzada delante de sus oseznos, gruñe y enseña los dientes. Las cosas que precisamente nos hacen humanos son esas de las que no tienes que hablar, las que constituyen la esencia, por más que siga siendo cambiante en los actos de la sociedad y el entorno. O sea que vayamos a la historia. A la historia de la historia, de hecho. Empezaremos conociendo a los personajes cuya existencia estructura universalmente nuestra comprensión del potencial del mundo. Y, con suerte, al conocerlos empezaréis a entender lo bastante su relación con el rencor, la arrogancia y el engaño para poder extraer de ello una cierta protección. Los personajes eternos del drama humano. El dragón del caos. Cuando mi hijo Julián tenía unos 4 años, veía la película Pinocho compulsivamente, sobre todo la parte en que la ballena, monstruo, se transforma en un dragón escupefuego. Puede que la viera 50 veces. Y tampoco es que le gustara en especial. Era evidente que esa escena apoteósica le daba miedo. Se lo veía en la cara. Y tenía buenos motivos para estar asustado. Los personajes con quienes se había acabado identificando se habían jugado el todo por el todo. Había un tema sólido de peligro y sacrificio, pero era la escena que más le fascinaba. Pero ¿qué es lo que estaba haciendo viendo la película en bucle? En particular si la emoción que le despertaba era el miedo. ¿Por qué iba un niño a someterse adrede a eso? Julián estaba usando todas las facultades de su mente en formación, tanto las racionales como las inconscientes, para procesar las relaciones en ese cuento. Pinocho y los cuentos del mismo estilo son densos, juegan a diversos niveles y son complejos, con lo que atrapan la imaginación de los niños y no la sueltan. No es casual. Los niños son pequeños e inocentes y, en algunos sentidos, no saben nada, porque tienen muy poca experiencia personal. Pero en otro aspecto también son criaturas muy sabias y no tienen nada de estúpidos o de distraídos. El hecho de que se queden absortos con cuentos de hadas e historias como Pinocho pone de relieve la profundidad que los niños perciben en esas historias, incluso si tú, un observador adulto, ya no la adviertes. Esa ballena es el dragón del caos. Es la representación simbólica del potencial, de la posibilidad, buena o mala. Hay representaciones de esta figura por todas partes y los niños las ven, aunque no tengan ni idea de lo que significan. En el clásico de Disney de La Bella Durmiente, por ejemplo, la pérfida reina maléfica secuestra al príncipe Felipe, lo encadena en la mazmorra de su castillo y le cuenta una especie de farsa encantadora. Se deleita en decirle que, al cabo de 6 o 7 décadas, cuando se digne a liberarle de su celda, será un hombre frustrado y viejo. Tilda al héroe de triste parodia y se lo pasa en grande. Luego cierra la puerta de la celda y sube las escaleras de vuelta a su palacio sin dejar de reírse maliciosamente.
Es la clásica madre devoradora de Edipo que impide a su hijo manifestar su destino prohibiéndole abandonar el hogar. El príncipe huye de la mazmorra con la ayuda de lo femenino positivo, 3 hadas que lo ayudan y que son sin duda las homólogas míticas de Maléfica. La reina mala ve cómo Felipe monta encima de su caballo y esquiva al peligroso ejército real. Cruza los destartalados puentes levadizos a punto de alzarse y toma el camino que conduce fuera del castillo, una trampa mortal. Cada vez más desesperada, la reina salta de torreón en torreón hasta llegar al punto más elevado. Allí, encolerizada, invoca los mismos fuegos del infierno y se transforma en un dragón gigante que escupe fuego. Todo aquel que ve la película lo ve lógico, claro que la reina mala se convierte en un dragón. No hay problema. ¿Por qué motivo exactamente todo el mundo lo da por normal? A primera vista, la transformación no tiene ni pies ni cabeza. Primero es una reina mala muy comprensible, aunque demasiado airada, y al cabo de un segundo da unas cuantas vueltas y, ¡puf!, se vuelve un reptil gigante que echa fuego por las fauces. Al leer esto, es posible que todos penséis, ¿y eso qué tiene de raro? Hasta mi hijo de 4 años lo entiende. No tengo ningún problema con que una reina mala se convierta en un dragón. Puede suceder incluso en medio de una película conocida y ser aceptado sin cuestionarlo, y esto es tan obvio que, de hecho, es muy difícil llamar la atención de la gente sobre la idea de que acaba de pasar algo muy extraño. Ahora bien, si la reina Isabel II se convirtiera de repente en un lagarto gigante que escupe fuego en medio de una de sus interminables galas, cabría esperar y sería lógico que provocara una cierta consternación. La gente, incluso los monarcas de un gran reino, no se transforma como si nada en reptiles peligrosos que atacan a sus invitados, al menos en la mayoría de las fiestas. Pero si sucede en el contexto de un cuento, lo aceptamos. Sin embargo, eso no explica el misterio. En una historia no puede darse simplemente cualquier transformación. No habría tenido ningún sentido que Maléfica se hubiera ataviado con un traje brillante y rosa y se hubiera puesto a arrojar rosas a los pies del príncipe Felipe mientras éste se alejaba al galope de su encierro. No estaba en la naturaleza de Maléfica ni en el acervo de expectativas narrativas con que el público llega implícitamente a una película. Y es difícil apreciar que se rompa esa norma, a menos que se haga con una finura excepcional y un propósito ulterior. Pero a ella no le cuesta nada convertirse en dragón. ¿Por qué? En parte, porque la naturaleza puede abandonar su aspecto peligroso, pero comprensible, para recular hacia el caos total, y lo hace en todo momento. Por ejemplo, sucede cuando una ráfaga de aire seco y árido lame la hoguera que hemos encendido para cocinar perritos calientes mientras nos solazamos entonando canciones de campamento. De repente, el bosque reseco que se suponía que protegía nuestras tiendas se enciende y se vuelve un infierno enfurecido. Los peligros que podemos controlar se pueden convertir de golpe en incontrolables. Por eso nadie se sorprende cuando la reina mala se convierte en el dragón del caos. Imagina por un momento que eres un protoser humano prehistórico. Has acampado para pasar la noche en un lugar que es territorio definido y sinónimo de seguridad y predictibilidad, por ahora. Están tus amigos, tu tribu. Tenéis lanzas. Tenéis fuego. Es seguro, o al menos lo que parece seguro en esas condiciones. Pero si te alejas aunque sean 60 metros de la hoguera, en un acto de temeridad, algo horrible con colmillos y escamas se te come. Eso es lo que hay en lo terrible desconocido. Esa idea está muy arraigada dentro de nosotros. Por ejemplo, sabemos que los seres humanos tienen un miedo innato a los reptiles depredadores, y sus motivos tienen. No solo estamos preparados para tenerles miedo, que sin duda lo estamos, sino que el propio miedo es innato. En esencia, dentro de nosotros hay una imagen del terrible cazador que acecha en la noche. Por eso los niños contraen el miedo a la oscuridad cuando son lo bastante mayores para moverse solos. Hay un monstruo en la oscuridad, papá, reiteran cuando cae la noche. Y papá asegura a su hijo o a su hija que los monstruos no existen. Lo cierto es que el adulto se equivoca y el niño da en el clavo. Quizá no haya un monstruo en esa sección particular de la oscuridad ahora mismo,
pero ese no es un gran consuelo cuando no llegas a 1 metro y estás para chuparse los dedos. En el futuro podría haber un monstruo ahí, y lo habrá. Por eso podría ser más útil hacer saber directamente a tu hijo, y mostrárselo con tus actos, que siempre habrá algo siniestro y peligroso en la oscuridad, y que es la misión del individuo bien preparado plantarle cara y llevarse el arquetípico tesoro que custodia. Es algo que un adulto y un niño pueden hacer con grandes resultados. Más o menos 1 año y medio antes de conocer a Pinocho, llevé a Julian al Museo de la Ciencia de Boston. Había un esqueleto de Tyrannosaurus Rex de un tamaño impresionante, al menos para mí. Pero para él todavía era más grande. No se quiso acercar a más de 30 metros de esa cosa. A 50 metros, su curiosidad le atraía. Pero, tras acercarse un poco más, se quedó parado. También fue un fenómeno neurológico. Su curiosidad le fue atrayendo hacia adelante, hacia el monstruo, para poder recabar información útil, hasta que el miedo lo paralizó. Vi exactamente dónde estaba ese límite. Quizá reflejaba lo lejos que tenía que encontrarse para estar a salvo en caso de que esa cosa blandiera la cabeza de golpe para agarrarle. Hay una idea muy arraigada en la mentalidad humana que dice que el potencial puede ser un lugar de máximo horror, la guarida de un depredador infinito o de una infinita variedad de depredadores. Es cierto que, en términos prácticos, los seres humanos han sido animales de presa desde el albor de los tiempos, aunque armándonos y formando grupos se lo pusimos muy difícil a los depredadores. Personalmente me alegro. He acampado en sitios repletos de osos grizzly y, aunque me agrada que estén en el planeta y todo eso, prefiero que sean tímidos y no estén muy hambrientos, y que estén lo bastante lejos para resultar pintorescos. Pero hay fuerzas espirituales y psicológicas que actúan como depredadores y también te pueden destruir, y que pueden entrañar un peligro aún mayor. La maldad en el corazón que hace delinquir a las personas entraría en esa categoría, igual que el mal que alimenta la guerra totalitaria de la venganza, la rapiña, la codicia o el puro gusto por la sangre y la destrucción. Y esa maldad también reside en tu corazón. Ese es el mayor dragón de todos y dominar esa maldad constituye el hito más grande e improbable de una persona. A nivel neurológico, estás muy preparado para interpretar el mundo de esta manera tan drástica. Una parte antiquísima de tu cerebro, el hipotálamo, una pequeña región encima de la médula espinal, regula muchas de las respuestas fundamentales que se expresan al conceptualizar el peligro y el potencial. Uno de sus 2 módulos es responsable de la autopreservación, el apetito, la sed y el más importante para nosotros, la agresividad para defenderse de las amenazas, y de la reproducción, la excitación sexual y el comportamiento sexual básico. El segundo es responsable de la exploración. Una mitad del hipotálamo impulsa nuestro uso de lo que se ha explorado anteriormente para sofocar y satisfacer las necesidades básicas de la vida, incluida nuestra capacidad para protegernos en caso de ataque. La otra mitad está preguntando siempre qué hay ahí fuera. ¿Para qué se podría usar? ¿Qué peligro podría entrañar? ¿Qué hábitos tiene? Es decir, ¿cuál es la historia? Come, bebe y sé feliz hasta que se agoten las provisiones, pero estate siempre alerta por si vienen monstruos. Luego, aventúrate al mundo peligroso pero prometedor y descubre lo que esconde. ¿Por qué? Bueno, ya sabes un montón de cosas que necesitas saber, aunque no sabes lo suficiente en absoluto. Lo sabes porque la vida no va lo bien que podría ir, y porque vas a morir. Como es obvio, en esas condiciones deberías aprender más. O sea, que te sientes instigado a explorar. Por tanto, la representación fundamental de la realidad como una mina eterna custodiada por un depredador eterno es un símbolo perfecto de cómo estás preparado para reaccionar ante el mundo en lo más hondo de tu ser. Naturaleza. Creación y destrucción. Todos tenemos una imagen de la naturaleza y es posible que sea parecida a un bello paisaje, una naturaleza benevolente y renovadora. Las imágenes de este tipo sustentan la sentimental visión ecologista del mundo. Pero, como yo soy de Northern Alberta, no comparto exactamente la misma visión de la naturaleza. En el septentrional Fairview donde nací,
la naturaleza estaba conspirando todo el tiempo para matar de frío a sus habitantes durante 6 meses al año, y durante al menos 2 meses más, para que fueran devorados por los insectos. Esa es la parte menos bucólica de la naturaleza, con sangre en los colmillos y en las garras. Esa es la parte de la naturaleza que se asocia con el daño, la enfermedad, la muerte, la besania y todo lo demás que te puede afectar, y te afectará, como criatura biológica en el extremo negativo del continuo. Existe el potencial del futuro que aún no se ha transformado en realidad, encarnado, como hemos visto, por el dragón del caos. Pero luego está la naturaleza que aparece directamente en tu vida y que no puede considerarse del todo desconocida. Existe la bondad de la naturaleza, el hecho de que estés aquí vivo y en ocasiones feliz, el hecho de que haya comida deliciosa que comer y personas atractivas e interesantes con quienes interactuar, y un sinfín de cosas fascinantes que ver y hacer. Hay paisajes espectaculares. Existe la belleza, la inmortalidad y la inmensidad del océano. Existe todo lo bello y maravilloso del ser natural. Pero también está el horror absoluto que acompaña eso, la destrucción, la enfermedad, el sufrimiento y la muerte. Esos dos elementos de la experiencia coexisten. A decir verdad, el primero no podría existir sin el segundo, incluso dentro de tu propio cuerpo, por más sano que esté, tu pervivencia exige como condición previa un equilibrio muy frágil entre la muerte de cada célula que ha dejado de ser útil y la nueva vida que brota para reemplazarla. Estos dos elementos de la existencia se manifiestan en nuestra imaginación a través de personificaciones. Una es la reina mala, la diosa de la destrucción y de la muerte, la otra es su homóloga positiva, el hada madrina, la monarca benevolente, la madre joven y cariñosa que cuida con un amor infinito de los desamparados que tiene a su cargo. Para vivir correctamente, tienes que conocer ambas figuras. Si eres un niño maltratado por su madre y solo conoces a la reina mala, la ausencia de amor te marcará a fuego, la falta de atención te cortará las alas y sucumbirás arbitrariamente al miedo, al dolor y a la agresividad. Así no se puede vivir, y es muy difícil crecer y convertirse en alguien funcional, capaz y sin desconfianza, odio ni deseo de venganza. Debes encontrar a alguien que haga el papel de la reina buena, un amigo, un familiar, un personaje ficticio, o una parte de tu propia psique que, motivada por la convicción de que tu maltrato está mal, prometa aprovechar cualquier oportunidad que se presente para escapar de tus funestas circunstancias, dejarlas atrás y equilibrar bien tu vida. Quizá el primer paso en esa dirección sea plantear que, a pesar del maltrato, lo cierto es que eres digno de cuidado, y el segundo paso quizás sea ofrecerlo, cuando puedas, aun cuando tú recibas una cantidad irrisoria. Si entiendes la polaridad de la naturaleza, su terror y su bondad, reconoces dos elementos básicos de la experiencia permanente, eterna e inevitable. Así puedes empezar a entender, por ejemplo, la intensa atracción del sacrificio. Hay un tema religioso que dice que, con los sacrificios, los dioses no se enfadan. Entender exactamente quiénes son los dioses enfadados, por así decirlo, y lo terribles que se vuelven cuando se enojan es un paso auténtico hacia la sabiduría, un paso auténtico y lleno de humildad. En la actualidad, nos cuesta horrores comprender lo que significa un sacrificio porque pensamos, por ejemplo, en una ofrenda por incineración, holocausto, en un altar, que es una manera arcaica de poner en práctica la idea. Pero no tenemos ningún problema cuando conceptualizamos el sacrificio en nuestra mente, porque todos sabemos que debes renunciar a la gratificación en el presente para llegar a final de mes en el futuro. Así que ofreces algo a la diosa negativa para que se haga patente la positiva. Dedicas muchas horas a formarte y pasas penurias para ser enfermero, médico o trabajador social. Esa actitud de sacrificar cosas es, de hecho, el gran descubrimiento del futuro, unido a la capacidad para negociar, transar y lidiar con ese futuro, para abandonar la gratificación impulsiva, dejar ir algo que necesitas y quieres, y, en consecuencia, obtener algo de valor a la larga, y poner coto al horror. Renuncias a salir de fiesta y a relajarte, abrazando los aprietos de la vida. Lo haces para que esas dificultades mengüen, para ti,
para tener un trabajo bien remunerado, y para todos los demás a los que ayudarás mientras se haga patente la fuerza que adquiriste a través del sacrificio oportuno. Siempre estamos regateando de esta forma. Ponemos en práctica la creencia de que podemos llegar a un acuerdo con la estructura de la realidad. Por extraño que parezca, muchas veces podemos. Si eres sensato, lo haces constantemente. Te preparas para lo peor. Te preparas para la llegada de la reina mala. Haces lo que tienes que hacer, conociendo su existencia, y la mantienes a raya, en proporción a tu sabiduría y de acuerdo con tu suerte. Y si lo consigues, la naturaleza bondadosa te sonríe, hasta que deja de hacerlo. Pero al menos tienes cierto control sobre la situación. No eres un blanco fácil, un ingenuo ni un paleto en un parque de atracciones, o al menos no más de lo que tienes que serlo. La naturaleza también es caos, porque siempre está causando estragos en la cultura, su antagonista existencial y el siguiente motivo de nuestra investigación. Al fin y al cabo, como dice Robert Burns, del hombre y del ratón quedan truncados los proyectos mejores. Y, a menudo, la responsable es la naturaleza bajo un disfraz positivo y negativo. No es fácil equilibrar la fragilidad de la vida y la necesidad de procrear, y toda la incertidumbre del embarazo, el nacimiento y la crianza de los hijos, con el deseo de certeza, predictibilidad y orden. Y eso por no hablar de la muerte, aunque el cáncer, por poner un ejemplo, no sea más que otra forma de vida. Pero esto tampoco significa, en absoluto, que el caos sea menos valioso que el orden. Sin algo de impredecibilidad no hay más que esterilidad, aunque algo menos de impredecibilidad suele parecer eminentemente deseable. En las representaciones de la cultura pop, es habitual ver esta combinación de naturaleza y caos. Como hemos mencionado, en la película de Disney La Bella Durmiente, por ejemplo, hay una reina mala, como la hay en La Sirenita, Úrsula, Blancanieves y los 7 enanitos, Grimilde, 101 dálmatas, Cruella de Vil, La Cenicienta, La Madrastra, Enredados, Madre Gothel, y Alicia en el País de las Maravillas, la Reina de Corazones. Representa el cariz hosco del mundo natural. El ejemplo de la Bella Durmiente vuelve a venirnos como anillo al dedo. Recordad lo que pasa al empezar la película. El rey y la reina han esperado mucho y ya están desesperados por tener un bebé. Cuando el destino les sonríe y nace la pequeña, la llaman Aurora, como el amanecer. Todos están que no caben en sí de alegría, como en todo el reino, y con razón, pues ha nacido una nueva vida. Montan una gran fiesta para el bautizo. La idea es fantástica, pero no invitan a Maléfica, la reina mala, a las celebraciones. Y no es por ignorancia. Saben de su existencia y tienen plena constancia de su poder. Es una ceguera deliberada, un mal paso. Quieren proteger a su nueva y preciosa hija de lo negativo del mundo, en vez de dilucidar cómo se le puede proporcionar fuerza y sabiduría para prevalecer pese a la realidad de lo negativo. Lo único que consiguen es que Aurora sea ingenua y vulnerable. Maléfica se acaba manifestando de todos modos, como no podía ser de otra manera, y eso encierra un mensaje: invita a la reina mala a la vida de tu hijo. Si no lo haces, tus hijos crecerán débiles y necesitarán protección. Y la reina mala se acabará manifestando hagas lo que hagas para detenerla. De hecho, no solo se presenta al bautizo sin que la hayan invitado, sino que se porta de forma ejemplar y ofrece un regalo, en forma de maldición, la muerte de Aurora a los 16 años al pincharse con el uso de una hiladora. Y todo porque no se la había invitado a celebrar el bautismo de la joven princesa. Solo la intercesión de una invitada compasiva y poderosa, una de las 3 hadas antes mencionadas, representantes de la feminidad positiva, es capaz de cambiar la muerte por un profundo sueño, un estado casi igual de fatal. Eso es lo que les pasa a esas bellezas que, por así decirlo, siguen mayormente dormidas al cumplir los 16, no quieren ser conscientes porque no han reunido el valor y la capacidad para afrontar la vertiente negativa del mundo natural. En vez de animárseles a ello, se les ha protegido. Y si proteges a los jóvenes, los destruyes. No invitaste a la reina mala,
ni siquiera para algunas visitas breves. ¿Qué van a hacer tus hijos cuando se manifieste en todo su esplendor si no están nada preparados? No querrán vivir. Ansiarán la inconsciencia. Y lo que es peor, si sobreproteges a tus hijos, te conviertes justo en eso de lo que estás tratando de protegerlos. Al privarlos de las necesarias aventuras de sus jóvenes vidas, debilitas su personalidad. Te vuelves ese mismo agente destructor, la misma bruja que devora su conciencia autónoma. Hace muchos años tuve una clienta que era una versión en carne y hueso de la Bella Durmiente. Era alta, rubia y estaba como un fideo, como suele decirse, y era muy infeliz. Estaba matriculada en una junior college local y quería sacar mejores notas para poder ir a la universidad. Me vino a ver porque no quería vivir. Lo cierto es que tampoco quería morir, al menos, no de forma activa. Lo que hacía era intentar sumirse en un estado permanente de inconsciencia tomando Valium y sus variantes. También tomaba somníferos que obtenía en cantidades suficientes de sus varios médicos, sin duda lo bastante saturados como para no vigilar de cerca lo que hacía. Conseguía dormir unas 15 o 16 horas al día. Era inteligente y culta y me enseñó un ensayo que había escrito sobre la absurdidad esencial no solo de su vida, sino de la vida en general. Era a todas luces incapaz de tolerar la responsabilidad, pero tampoco podía asimilar la crueldad que veía por todas partes. Era vegana, por ejemplo, lo cual enlazaba directamente con su terror físico agudo de la vida. Era incapaz incluso de andar por los pasillos del supermercado donde se guardaba la carne. Donde otros veían los filetes que iban a cocinar para su familia, ella veía trozos de cadáver puestos en fila. Esa visión solo servía para ratificar su creencia de que la vida era, en esencia, insoportable. Su madre biológica había muerto durante el parto, así que fue criada por su padre y su madrastra. Ella era más mala que la quina. Solo la vi una vez en mi consulta, en la que habría sido una sesión clínica ordinaria con su hijastra. Se pasó la hora entera poniéndome a caldo, primero por ser un inútil como psicólogo clínico y, después, por culpar claramente de todos los problemas de mi clienta a su papel como madre, o madrastra. Creo que no me dejó decir más que una docena de palabras. Fue una actuación espectacular, provocada, según sospecho, por mi insistencia en que las 2 o 3 llamadas al día que le hacía a mi clienta cuando estaba en la escuela, algunas de las cuales había oído grabadas, se tenían que reducir por 10, y que indudablemente tenía que ser más amable. Yo no digo, ni creía entonces, que todo fuera culpa de la madrastra. Estoy seguro de que tenía sus razones para estar frustrada. Su hijastra no estaba contenta con su vida, en absoluto, y ya llevaba 4 años dilapidando dinero sin obtener resultados, cuando tendría que haberse sacado el certificado en 2 años. Pero era obvio que las 3 llamadas diarias, compuestas sobre todo de ira e insultos, no contribuían al deseo de vivir de mi clienta. Yo había sugerido que empezaran a hacerse llamadas semanales y la había instado a colgar si veía que la conversación se torcía. Lo empezó a poner en práctica y supongo que todo se conjuró para que la madrastra exigiera conocerme y cantarme las 40. Nuestra Bella Durmiente describía su infancia como idílica. Decía que había tenido la vida de una princesa de cuento de hadas, que era hija única y que sus 2 padres la adoraban, pero que todo cambió al llegar a la adolescencia. La actitud de su madrastra pasó de la confianza a una desconfianza radical y empezaron las peleas, que en lo sucesivo siguieron marcando su relación. Cuando la conocí, tenía 30 y pocos. Había aparecido el desagradable problema del sexo. La madrastra respondió actuando como si su inocente hija hubiera sido reemplazada por una sucia impostora, la hijastra respondió saliendo con un puñado de balas perdidas. Por una parte, seguramente pensaba que se lo merecía, pues había perdido la inocencia inmaculada de la princesa infantil, y, por otra, constituía el castigo perfecto para su madre. Juntos, urdimos un programa formativo de exposición para ayudarla a superar su miedo a vivir. La primera aventura que hicimos fue ir a una carnicería de la zona. El carnicero y yo nos conocíamos desde hacía años. Con el permiso de mi clienta, le conté el caso y le pregunté si podía llevarla a su tienda, enseñarle la carne expuesta y,
cuando estuviera preparada, llevarla a la trastienda para ver cómo sus empleados cortaban los animales muertos que llegaban por el área trasera de carga y descarga. Aceptó enseguida. Le dije a mi clienta que podíamos detenernos en cualquier momento, o pararlo del todo, y que bajo ningún concepto iba a engatusarla o a tentarla para que fuera más lejos de lo que era capaz de tolerar. En la primera sesión, consiguió entrar en la tienda y colocar la mano sobre la vitrina. Estaba temblando y se la veía llorar, algo que tampoco es fácil de hacer en público, pero lo hizo. En la cuarta sesión, fue capaz de observar cómo los carniceros se servían de los cuchillos y las sierras para cortar los trozos de carne para vender, y eso que los cadáveres eran enormes y aún tenían la forma de los animales. No cabía duda de que era algo que le venía bien. Por ejemplo, se volvió menos propensa a medicarse para atolondrarse y más proclive a asistir a sus clases. Se volvió más fuerte y dura, adjetivos que no siempre se usan como halagos, pero que a veces son precisamente el antídoto a demasiado sentimentalismo, con el que corremos el riesgo de volvernos muy infantiles. También organizamos un viaje de fin de semana a un rancho cercano donde había varios animales típicos de granja y corral, cerdos, caballos, gallinas y cabras. Le pedí al granjero, que también había sido cliente mío, que la dejara acompañarle mientras cuidaba del ganado. Urbanita hasta la médula, mi clienta no sabía nada de nada sobre los animales y, en consecuencia, tendía a idealizarlos justo con la puerilidad propia de las condiciones de su infancia. Hizo esa excursión de 2 días al campo y decidió observar a los animales con atención, con lo que se formó una imagen mucho menos idealizada de la verdadera naturaleza de los animales que criamos y comemos. Son seres parcialmente conscientes y tenemos la responsabilidad de no infligirles un sufrimiento mayor que el necesario, pero no son seres humanos, y mucho menos niños. Esto hay que entenderlo y asimilarlo. El exceso de sensiblería es una dolencia, un defecto de desarrollo y una maldición para los niños y las demás personas que necesitan nuestro cuidado, pero no un exceso de él. Nuestra bella durmiente era una soñadora empedernida. He tenido clientes que recordaban muchas veces 2 o 3 sueños por noche, aunque no siempre en gran detalle. Ella no solo recordaba muchos sueños, sino que los recordaba de pe a pa. Además, a menudo se volvía lúcida mientras dormía, era consciente de que estaba soñando. Es la única persona que he conocido que podía preguntar a los protagonistas de su sueño cuál era su significado simbólico, o qué mensaje tenían para ella. Y se lo decían sin rodeos. Un día llegó y me contó uno de sus numerosos sueños. Se había adentrado sola hasta lo más profundo de un viejo bosque y, en la penumbra, había conocido a un enano vestido de arlequín. El enano se había ofrecido a responderle una pregunta a mi clienta si la tenía. Ella le preguntó a la extraña figura qué tendría que hacer para terminar el grado que estaba estudiando, una tarea que le había costado los 4 años mencionados y un montón de negociación con las autoridades pertinentes para que le permitieran continuar. La respuesta que recibió: tendrás que aprender a trabajar en un matadero. En mi humilde opinión, los sueños son afirmaciones de la naturaleza. No es tanto que los creemos nosotros. Se nos manifiestan. Nunca he visto que un sueño mostrara algo que para mí era falso. Tampoco creo, a diferencia de Freud, que los sueños traten de ocultar su significado. Más bien son una parte anterior del proceso por el que acaban naciendo pensamientos plenamente desarrollados, pues sin duda no aparecen de la nada como por arte de magia. Tenemos que afrontar lo desconocido como tal, el gran dragón del caos o la reina terrible, y no sabemos cómo empezar. El sueño sirve como primer paso cognitivo, tras las reacciones emocionales, motivacionales y físicas básicas como el miedo, la curiosidad o la parálisis, transformando a ese desconocido en conocimiento útil e incluso articulable. El sueño es la cuna del pensamiento, y muchas veces es la cuna del pensamiento que a la mente consciente le cuesta generar. No está ocultando nada, simplemente no se le da muy bien ser claro. Aunque eso no quiere decir que no pueda ser profundo, por supuesto. En cualquier caso, este sueño no era difícil de interpretar, sobre todo porque su protagonista, el enano, simplemente dijo lo que pensaba.
Así que escuché con atención el relato de mi clienta. Recordad que esto fue después de lo de la carnicería y el rancho, y le pregunté qué podíamos hacer al respecto. No tenía ni idea de cómo organizar una visita a un matadero de verdad. Ni siquiera sabía si los había en la ciudad donde vivíamos y, en caso de que sí, no pensaba que fueran a estar contentos de recibir visitantes, tuvieran los motivos que tuvieran. Ahora bien, ella estaba convencida de que se le había dicho la verdad y que había que hacer algo semejante. Así que durante el resto de la sesión hablamos de las consecuencias de su endurecimiento y del hecho de que hubiera conseguido dejar en un segundo plano a su hipercrítica madre, y lo dejamos así, aunque acordamos que tanto ella como yo íbamos a pensar en algo que pudiera servir como sustituto razonable de un matadero. Una semana más tarde, volvió para la sesión que tenía programada y anunció lo último que podría haber imaginado que diría, tanto ella como cualquier otra persona: la verdad, creo que necesito ver un embalsamamiento. No supe qué decir. Yo no quería ver un embalsamamiento, todo se ha dicho. En absoluto. Ya había visto partes de cuerpos en museos de ciencia y había algo en ellos que no conseguía borrar del recuerdo. También había ido a ver una de esas exhibiciones de cuerpos plastificados y esculpidos tan populares una década antes y me había quedado horrorizado. Me hice psicólogo y no cirujano, o ya puestos, forense, por una razón. No obstante, la cosa no iba sobre mí. Iba sobre mi clienta, la bella durmiente, y su deseo de despertar. Y por nada del mundo iba a permitir que mis deseos o mis desidias interfiriesen con la sabiduría que fuera a impartir el enano que habitaba en el bosque profundo de su mente dormida. Le dije que vería lo que se podía hacer. Al final todo resultó mucho más fácil de organizar de lo que había pensado. Simplemente descolgué el teléfono y llamé al director de una funeraria de la zona. Para mi sorpresa, aceptó al momento. Supongo que había visto a un buen número de personas de luto y con miedo y estaba acostumbrado a lidiar con ellas con sosiego y maña. Y así fue. Monté la visita y mi clienta confirmó que quería ir. 2 semanas más tarde fuimos a la funeraria. Mi clienta me había preguntado si podía ir con ella una amiga y le dije que sí. El director empezó ofreciéndonos una visita guiada a los 3. Nos enseñó la capilla y la sala donde se exponían los féretros. Le preguntamos cómo podía aguantar su trabajo con esa infinita oleada de muerte, sufrimiento y tristeza. Dijo que era su responsabilidad sincera procurar que los momentos más penosos de sus clientes fueran lo menos dolorosos posible, y que eso le animaba. Le vimos sentido y nos ayudó a entender cómo podía proseguir con su trabajo día sí y día también. Después de la visita, fuimos a la sala de embalsamamiento. Era un lugar pequeño, tal vez de unos 30 metros cuadrados. En una mesa de acero inoxidable yacía inmóvil, gris y veteado el cuerpo desnudo de un anciano. Como no había espacio en la minúscula sala y queríamos algo de distancia, mi clienta, su amiga y yo nos colocamos en el recibidor que había justo anexo y observamos el procedimiento. Nuestra trivial separación permitió al director de la funeraria operar sin ningún impedimento por nuestra parte. Drenó la sangre y los demás líquidos del cuerpo y estos fluyeron con naturalidad, lo cual en cierta medida era aún más horrible, debido al mundano sistema de drenaje, supongo. Parecía que algo tan precioso y vital merecía un final mejor. Hizo sus retoques quirúrgicos, le cosió los párpados, le maquilló la cara y le inyectó el fluido de embalsamar. Miré y miré a mi clienta. Al principio tenía la vista puesta en el pasillo y se negaba a observar la escena que tenía lugar delante de ella, pero a medida que fueron pasando los minutos, empezó a echar ojeadas al procedimiento. Cuando había transcurrido un cuarto de hora, ya pasaba mucho más tiempo observando que apartando la mirada. Aún así, vi que había cogido de la mano a su amiga y que se la apretaba con fuerza. Estaba experimentando como algo que había pensado que la aterrorizaría, con razón, no le estaba dando miedo. Era capaz de tolerar la experiencia. No cedió al pánico, no se mareó ni huyó. Ni siquiera lloró. Le preguntó al director de la funeraria si podía tocar el cadáver. Él le ofreció un guante de goma y se lo puso. Se acercó sin titubeos a la mesa de operaciones, en un estado calmado y meditabundo,
Colocó la mano con el guante en las costillas del cuerpo y la dejó ahí, como si fuera un consuelo tanto para ella como para la pobre alma difunta. El procedimiento acabó poco después y nos fuimos tranquilamente juntos, después de expresar al director nuestra más genuina y sentida gratitud. Ya fuera, compartimos nuestro asombro por haber podido hacer esa visita. Mi clienta había aprendido algo crucial sobre su tolerancia a los horrores de la vida. Otra cosa igual de importante fue que tuvo un punto de referencia para sus miedos, a partir de ese momento, y no me atribuyo en absoluto todo el mérito de su tratamiento, dispuso de algo verdaderamente impresionante, algo muy grave, horripilante, gráfico y real, con lo que comparar los otros horrores de la vida, casi inevitablemente menores. Las miserias terrenales de la existencia eran tan duras como la experiencia a la que había decidido someterse. El mostrador de la carnicería daba más miedo que ver tan de cerca la muerte humana, en toda su crudeza. ¿Acaso no se había demostrado a sí misma que podía toparse con lo peor que la naturaleza terrible le podía deparar y afrontarlo con valor? Esa fue para ella una fuente paradójica e imborrable de consuelo. Igual que con la bella durmiente de los cuentos de hadas, la familia de mi clienta no había invitado a la reina mala, al aspecto terrible de la naturaleza, a la vida de su hija. Esto no la preparó en absoluto para la dureza esencial de la vida, las complicaciones de la sexualidad y la ley de que todo lo vivo devora las demás vidas y acaba sucumbiendo al mismo destino. La reina mala reapareció en la pubertad encarnada en la madrastra de mi clienta, cuya personalidad pareció dar un giro de 180 grados, así como en su propia incapacidad para gestionar las responsabilidades de la madurez y las crudas obligaciones de la supervivencia biológica. También como la bella durmiente, pues esa narración tiene varios pisos y es profunda como los antiguos cuentos de hadas, que pueden ser milenarios, necesitaba que la despertaran las fuerzas de la exploración, el coraje y la fortaleza, a menudo representadas por el príncipe redentor, aunque ella lo encontró dentro de sí misma. Cultura. Seguridad y tiranía. Si el dragón del caos y el dúo de la reina mala y la buena representan el potencial y lo desconocido, el rey sabio y el tirano autoritario representan las estructuras sociales y psicológicas que nos permiten revestir de una estructura dicho potencial. Interpretamos el presente a través de la lente de la cultura. Planificamos el futuro tratando de hacer realidad lo que nos han enseñado y lo que hemos estimado valioso. Todo esto parece positivo, pero si somos demasiado rígidos a la hora de entender lo que tenemos delante y lo que deberíamos hacer, nos podemos volver ciegos al valor de la novedad, la creatividad y el cambio. Cuando las estructuras que nos guían son solo seguras, más que inflexibles, nuestro deseo de rutina y predictibilidad es subyugado por la curiosidad que nos atrae y nos hace apreciar lo que hay fuera de nuestros esquemas conceptuales. Cuando esas mismas estructuras degeneran en estancamiento, rehuimos y negamos la existencia de aquello que aún no comprendemos y que aún no hemos encontrado, y esto significa que nos cerramos la puerta al cambio cuando el cambio es necesario. Es vital entender que existen ambas posibilidades a fin de lograr el equilibrio necesario en la vida. Podríamos usar una metáfora poética para representar los elementos de la experiencia de los que hemos hablado por ahora. Así es como suele considerarse el mundo que estoy describiendo. Imagina el reino del dragón del caos como el cielo estrellado. En una noche clara se extiende hasta el infinito, símbolo de lo que permanecerá siempre fuera del dominio de tu entendimiento. Puede que estés en una playa con la mirada perdida en lo alto, contemplando e imaginando. Fijas tu atención en el océano, a su modo igual de inmenso que el firmamento estrellado, pero más tangible, manifiesto y cognoscible. Eso es la naturaleza. No es mero potencial. Ahí está, en su estado inescrutable, pero no totalmente imposible de entender. Sin embargo, aún no está domada, no se ha hincado en el dominio del orden. Y es hermosa, a su misteriosa manera. La luna se refleja en su superficie, las olas rompen sin cesar y te aletargan, puedes bañarte en sus acogedoras aguas. Pero esa belleza tiene un precio. Más te vale estar atento a los tiburones y a las medusas venenosas. La corriente de resaca te puede engullir a ti o a tus hijos y las tormentas podrían arrasar tu bonita casa en la playa. Imagina también que la playa donde estás es la orilla de una isla.
La isla es la cultura. La gente vive ahí, tal vez en armonía y en paz bajo el gobierno de un soberano benévolo, tal vez en un infierno de opresión, hambre e inopia desgarrado por la guerra. Y eso es la cultura, el rey sabio o el tirano autoritario. Es vital conocer ambos personajes, como en el caso de la reina mala y la diosa bondadosa, para procurar equilibrar nuestra actitud a fin de adaptarnos a las vicisitudes de la vida. Si ponemos demasiado énfasis en el rey sabio, no veremos la injusticia y el sufrimiento innecesario que emanan de las inevitables taras de nuestras estructuras sociales tan humanas. Insistir demasiado en el tirano autoritario significa no poder apreciar las estructuras habitualmente frágiles que nos unen y nos protegen del caos que, de lo contrario, a buen seguro reinaría. Sería provechoso analizar bajo esta luz los sistemas ideológicos que somos propensos a adoptar, aquellos que nos polarizan en términos políticos y personales. Son narrativas culturales que bien podemos considerar parásitos de una subestructura religiosa, mitológica o dramática más fundamental, antigua, evolucionada y profundamente biológica. Las ideologías se basan en la estructura de una narración esencialmente religiosa, pero lo hacen a medias, incluyendo ciertos elementos de la experiencia o de personajes eternos e ignorando otros. No obstante, el poder reside en la representación, dado que aquello que se incluye conserva su naturaleza mitológica, biológica, su significado instintivo, pero los elementos que faltan significan que lo que persiste, por más poderosa que sea su expresión, denota un prejuicio que limita su utilidad. El prejuicio es deseable a nivel subjetivo, porque simplifica lo que sería demasiado complejo de entender, pero también es peligroso por culpa de su parcialidad. Si en el mapa que utilizas falta parte del mundo, cuando lo ausente se manifieste andarás totalmente a ciegas. ¿Cómo podemos conservar las ventajas de la simplificación sin caer presos de la consiguiente ceguera? La respuesta se encuentra en el diálogo constante entre tipos de personas muy diferentes. Buena parte de los principios políticos, o ideológicos, podemos decir, en los que cree la gente dependen de su forma de ser innata. Si sus emociones o motivaciones se escoran hacia un lado, y en gran medida es consecuencia de la biología, suelen adoptar una tendencia conservadora o progresista. No es cuestión de opiniones. Pensad que los animales tienen un ecosistema, un lugar o espacio que les conviene. Su biología concuerda con ese lugar. Los leones no se encuentran en medio del océano y las orcas no deambulan por el belde africano. El animal y su hábitat van de la mano. Los seres humanos son similares, al menos en términos abstractos. Aún así, somos capaces de asentarnos en casi cualquier lugar geográfico, porque cambiamos la geografía según lo que nos conviene y modificamos nuestra propia conducta. Pero tenemos ecosistemas perceptivos o cognitivos. Los progresistas, por ejemplo, reciben con entusiasmo positivo las nuevas ideas. Las ventajas de sentirse atraído por nuevas ideas son obvias. A veces, los problemas requieren soluciones nuevas y las personas que las encuentran son aquellas que gustan de las nuevas concepciones. También es cierto que estas personas no suelen ser muy disciplinadas. Quizás sea porque, si te seducen y te motivan las nuevas ideas y eres proclive a probarlas o a aplicarlas, tendrás que poder tolerar el caos que asoma entre el momento en que se desintegra la vieja idea y la nueva toma el control. Si eres conservador, tienes la ventaja y la desventaja contraria. Tienes recelo de las nuevas ideas y no te atraen en especial, y eso es, en parte, porque sus posibilidades te parecen menos relucientes y te preocupan más sus consecuencias imprevistas. A fin de cuentas, que una idea nueva arregle un problema no significa que no vaya a generar otro, o varios más. Si eres conservador, te gustan las cosas donde se supone que tienen que estar cuando tienen que estar ahí. Estás donde quieres estar cuando la gente actúa de forma convencional, responsable y predecible. Los conservadores son necesarios para mantener el statu quo cuando todo va bien y cuando el cambio podría ser arriesgado. Los progresistas, por su parte, son necesarios para cambiar las cosas cuando ya no van bien. Con todo, no es fácil determinar cuándo algo se tiene que preservar y cuándo se tiene que transformar. Por eso existe la política, si tenemos suerte,
y el diálogo que la acompaña, en vez de la guerra, la tiranía o la sumisión. Necesitamos debatir con vigor y pasión sobre el valor relativo de la estabilidad frente al cambio, con tal de poder dilucidar cuándo es adecuado cada uno y en qué dosis. Es muy interesante señalar que la diferencia en las convicciones políticas básicas parece determinar cuál de los grandes padres gemelos se considera fundamentalmente real. El progresista tiene una gran proclividad a ver el mundo como si el tirano autoritario suprimiera a la diosa benevolente, como si las censuras arbitrarias de la cultura muerta corrompieran y oprimieran al ciudadano y al extranjero por igual, o como si la estructura militar-industrial de la sociedad moderna amenazara a Gaia, el planeta viviente, con la contaminación, la extinción en masa o el cambio climático. Es obvio que este punto de vista resulta útil cuando la cultura sí se ha vuelto tiránica, y eso no es nada raro. El conservador, por otra parte, tiende a ver el mundo como si el rey sabio, la seguridad del espacio, el orden y la predictibilidad, metiera en cintura, domara y disciplinara a la reina mala, la naturaleza desordenada y caótica. Es evidente que esto también es necesario. Por más bonito que sea el mundo natural, debemos recordar que siempre está maquinando para hacernos pasar hambre, envenenarnos y matarnos. Si no dispusiéramos de la égida que constituye la cultura como garantía, los animales salvajes nos devorarían, las ventiscas nos congelarían, el calor del desierto nos derrotaría y nos moriríamos de hambre, pues la comida no se presentaría por sí sola para deleitarnos. Así que hay dos ideologías diferentes y ambas son correctas, pero las dos cuentan solo la mitad de la historia. Para forjarse una opinión bien equilibrada del mundo de la experiencia, hay que aceptar la realidad de ambos elementos de la cultura. Las personas con tendencia conservadora y la propensión natural de considerar el statu quo como una fuente de protección deben entender que solo con el orden no basta. Como el futuro y el presente difieren del pasado, lo que funcionó antes no tiene por qué funcionar ahora, y hay que entender que la línea entre la estabilidad que nos legaron nuestros antepasados y la tiranía en que fácilmente puede volverse cambia y se mueve con las transformaciones de la existencia. Sin embargo, los tipos más progresistas, propensos a ver al tirano autoritario por todas partes, también deben esmerarse por ser agradecidos por las estructuras sociales y psicológicas de la interpretación, que nos protegen en todo momento de los horrores de la naturaleza y de lo absoluto desconocido. A todos nos cuesta ver que estamos obcecados por la naturaleza de nuestra personalidad. Por eso tenemos que escuchar siempre a las personas que discrepan de nosotros y que, debido a esa diferencia, son capaces de ver y de reaccionar adecuadamente ante lo que nosotros no podemos detectar. El individuo. Héroe y adversario. Si el cielo nocturno es caos, el océano, naturaleza, y la isla, cultura, entonces el individuo, héroe y adversario, es un hermano enzarzado en un combate con su gemelo en medio de la isla. El caos, el tesoro y el dragón tienen una vertiente negativa y otra positiva, igual que la naturaleza, formada por la reina mala y la madre buena, y la cultura, formada por el tirano autoritario y el rey sabio. Y con las personas pasa lo mismo. El elemento positivo es la faceta heroica, la persona que puede sacrificarse como es debido por la naturaleza y llegar a un pacto con el destino para que reine el bien, la persona despierta, alerta, atenta, comunicativa y que asume responsabilidad para que la parte tiránica no levante cabeza, y la persona consciente de sus propios defectos y de su propensión a la maldad y el engaño, a fin de mantener una orientación adecuada. El elemento negativo es todo lo deleznable que se hace patente principalmente en ti mismo, si tienes algo de sentido común, pero que también lo manifiestan hasta cierto punto las otras personas y, de forma más evidente, las historias. Esos son los hermanos enemistados, una idea mitológica muy arcaica, el héroe y el adversario. Las representaciones arquetípicas de esas dos fuerzas, esas dos figuras personificadas, son Caín y Abel. Ese es un nivel de representación. Cristo y Satán son una pareja que representa un dualismo aún más fundamental. Caín y Abel, a fin de cuentas, son humanos, de hecho, son los primeros en nacer como nacen los humanos, pues Adán y Eva fueron creados directamente por Dios. Cristo y Satán son elementos de la mismísima eternidad personificada,
divinizada. De modo que existe un héroe y un adversario, un rey sabio y un tirano, una figura maternal positiva y una negativa, y el caos en sí. Esa es la estructura del mundo en 6 personajes, además de un séptimo algo extraño, el caos, que en cierta medida es donde acaban naciendo todos los demás. Conviene entender que existen los 7 y que todos son conceptos existenciales permanentes, elementos de la experiencia con los que cada alma debe contender sí o sí, sea rica, pobre, bendita, maldita, habilidosa, torpe, masculina o femenina. Eso es la vida, ellos son la vida. Si solo conoces a una parte del elenco, consciente o inconscientemente, estás indefenso y eres ingenuo, vulnerable y propenso a caer preso del engaño, el rencor y la arrogancia. Puede que no sepas que el tesoro está custodiado por un dragón o que la naturaleza, la hermosa naturaleza, se puede volver contra ti en un instante, o que la sociedad pacífica que das por sentada está amenazada en todo momento por el autoritarismo y la tiranía, o que en ti mismo se esconde el adversario que podría ansiar todas esas transformaciones negativas. De no saberlo, en primer lugar eres un acólito que necesita como agua de mayo una ideología que te aporte una representación parcial e insuficiente de la realidad, y en segundo lugar, estás achacado por una ceguera peligrosa para ti y para los demás. Si eres inteligente, tu filosofía política englobará una representación de los 7, aunque no lo puedas articular en esos términos. Siempre deberíamos tener suficiente juicio para tener en cuenta, por ejemplo, que hay un gran depredador que acecha tras la delgada capa de hielo de nuestra realidad ideada. Recuerdo que, cuando mi hija aún era muy pequeña, tuve una visión sobre ella en la que se reflejaba justo esa realidad. En invierno, en Northern Alberta, donde crecí, como contaba antes, había años que no nevaba hasta que los lagos llevaban semanas congelados. El agua dibujaba una superficie suave, cristalina, dura como una piedra y yerma, aunque de gran belleza y misterio. Las piedras lanzadas a esas grandes extensiones repicaban y generaban un eco melódico al resbalar por su escurridiza superficie. En mi visión, imaginé a mi hija Micaela, un bebé vestido con un triste pañal, sentada algo lejos de mí sobre el hielo. Debajo de ella se iza un pez gigante, un tiburón ballena, aunque en esta representación era carnívoro. Estaba debajo de ella sin moverse, esperando atentamente en el agua que había bajo el hielo con la boca abierta. Eso es la vida y la muerte y el caos puro que destruye las certezas que tanto trabajo nos ha costado cosechar, pero también es la ballena que se traga al profeta y que concede sabiduría y reencarnación cuando no mata. ¿Y cuál es la actitud adecuada del héroe, digamos, con respecto a los 6 personajes restantes, asumiendo que ya hemos tratado suficiente el caos con esta última anécdota? Obviamente, debemos esforzarnos por preservar la naturaleza, de cuya bondad dependemos en última instancia para todo lo que requiere la vida. Pero también nos conviene mucho advertir y tomarnos en serio el hecho de que la propia naturaleza está haciendo todo lo posible por matarnos, que tenemos motivos más que suficientes para erigir las estructuras que erigimos pese a sus costes medioambientales, tantas veces funestos. Algo similar pasa con la cultura. Tenemos razones fundadas para estar agradecidos, en general, por la sabiduría y la estructura que nuestros antepasados nos legaron tras mucho sudor. Esto no significa que esos beneficios se distribuyan de forma equitativa, porque no lo están ni lo estarán jamás, de la misma forma que los beneficios de la naturaleza no lo están. Esa gratitud tampoco justifica ningún optimismo cándido con respecto a la naturaleza de la sociedad. Como individuos que pugnamos a la vez contra la tendencia enemiga y el tirano autoritario, necesitamos tener presente el hecho de que nuestras estructuras jerárquicas funcionales pueden volverse de golpe y porrazo improductivas, tiránicas y cándidas. Tenemos la responsabilidad de procurar que no se vuelvan muy injustas y corruptas y empiecen a repartir las recompensas en función del poder o del privilegio inmerecido, en vez de hacerlo en función de la competencia. Tenemos que estar pendientes de ellas en todo momento y ajustarlas con esmero para que sigan siendo lo bastante estables y oportunamente dinámicas. Esa es una parte básica de nuestras funciones y responsabilidades como personas que tienen el objetivo de hacer el bien. En parte,
en los sistemas democráticos lo hacemos echando a las personas al mando de forma periódica y reemplazándolas con sus antagonistas ideológicos. Esa capacidad y oportunidad es uno de los logros fundamentales de una sociedad democrática. Como somos incapaces de escoger siempre a personas sabias y buenas como líderes, si las buscas, buena suerte, vale la pena elegir en un ciclo a una facción que no vea la mitad de la realidad y, en el siguiente ciclo, a la otra facción. Así, al menos se escuchan la mayoría de los intereses de la sociedad durante más o menos una década. En mi opinión, esa estrategia un tanto pesimista, aunque también bastante realista, liga con la mentalidad de las personas que fundaron el sistema norteamericano, así como con los actos y las actitudes de los ingleses y otros demócratas y parlamentarios pioneros, cuyos sistemas evolucionaron poco a poco y sentaron las bases para las premisas explícitas de esos fundadores. Su punto de vista esencial no era utópico. Para ellos, las personas que forzosamente iban a sucederles serían igual de imperfectas que ellos e igual de imperfectas que las personas que habían vivido antes. ¿Qué haces ante eso, cuando no estás cegado por la ideología y ves con claridad el mundo y todos los personajes que actúan en él? Pues no esperar la perfección absoluta de la humanidad ni dar alas a un sistema que persiga una especie de utopía inalcanzable. Tratas de diseñar un sistema que los pecadores como tú no puedan dañar en exceso, ni de forma permanente, aunque solo vean a medias y estén resentidos. Siendo de tendencia conservadora, creo en la sabiduría de esa visión. Considero que es la forma más adecuada de ver las cosas. No queramos abarcar mucho. Podemos diseñar sistemas que nos permitan un mínimo de paz, seguridad y libertad y, tal vez, la posibilidad de ir mejorando. Eso es un milagro en sí mismo. Deberíamos tener la sensatez de poner en duda que vayamos a aportar un cambio que sea simultáneamente positivo para el individuo, para la sociedad y para la naturaleza, sobre todo si esas mejoras tienen que ser el resultado de nuestra buena voluntad individual, que a menudo brilla por su ausencia, pese a nuestras declaraciones en sentido contrario. Rencor. Porque tú y otros caéis presos del rencor, ese terrible estado emocional híbrido que consiste básicamente en ira y autocompasión, teñido en diversa medida de narcisismo y sed de venganza. Una vez entiendes el mundo como un escenario y has identificado a los actores principales, las razones son evidentes. Eres rencoroso por culpa de lo absolutamente desconocido y sus horrores, porque la naturaleza conspira contra ti, porque eres una víctima del aspecto negativo de la cultura y por la maldad que hay en ti y en otras personas. Esa es razón suficiente. No justifica tu rencor, pero no cabe duda de que hace comprensible la emoción. Ninguno de estos problemas existenciales es trivial. De hecho, son lo bastante serios para que la pregunta de verdad no sea, ¿por qué eres rencoroso? Sino, porque la gente no siente un rencor constante por todo. Somos el centro de atención de fuerzas transpersonales poderosísimas y a menudo malevolentes. Hay un terrible depredador reptiliano, en términos alegóricos, que nos persigue todo el tiempo. Igual que el cocodrilo que persigue al cobarde tiránico, el capitán Garfio, con el tic-tac que hace sonar el reloj que se ha tragado. Y luego está la naturaleza misma, empeñada en hacerte trizas de 1.000.000 de formas, a cual más horrible. Luego está el elemento tiránico de la estructura social que te ha moldeado y enseñado, por decirlo así, y te ha convertido en la criatura a medio civilizar y semiútil que eres, aunque también te ha exprimido muchísima fuerza vital, zurrándote para que encajaras donde no corresponde. Podrías haber sido muchas cosas. Quizá algunas eran más de lo que has llegado a ser. Pero el deber de la existencia social te ha mermado y reducido. Y además te toca vivir contigo, y eso no es tan fácil. Dejas las cosas para más adelante, eres perezoso, mientes y haces cosas despiadadas contra ti y contra otros. Claro que te sientes una víctima, con todo lo que se conjura contra ti, el caos, la fuerza bruta de la naturaleza, la tiranía de la cultura y la maldad de tu propia naturaleza. Claro que puedes sentir rencor. Y no cabe duda de que estas fuerzas conspiran contra algunos de vosotros de una manera que parece mucho más grave, injusta, arbitraria, continua e impredecible que para los demás.
¿Cómo no vas a sentirte atacado y rencoroso en esas condiciones? La vida no está falta de brutalidad fundamental. Con todo, esta lógica tiene un problema, por más innegable que parezca. El primero es que no todo el mundo se ve a sí mismo como víctima ni, por extensión, cae presa del rencor, y eso abarca una multitud de personas que han pasado muy malos momentos en su vida. De hecho, me parece razonable sugerir que muchas veces son las personas a quienes les ha ido todo rodado, a las que se ha mimado y regado falsamente la autoestima, las que adoptan el papel de víctima y el aire del rencor. Por el contrario, encuentras a gente herida de forma casi irreparable que no es rencorosa y que nunca se atrevería a presentarse en el papel de víctima. Estas personas no son tan comunes, pero tampoco escasas. Por tanto, el rencor no parece ser una consecuencia inevitable del propio sufrimiento. Hay otros factores que se hacen notar, además de la innegable tragedia de la vida. Es posible que tú o alguien cercano a ti, lo cual es igual de trágico, contraiga una enfermedad grave. Es típico que en esas circunstancias te hagas la pregunta, ¿por qué me ha tenido que pasar a mí? ¿Y de quién esperas la respuesta? De Dios. ¿Qué quieres decir? Se lo desearías antes a un amigo, a un vecino o incluso a un desconocido cualquiera. Claro que puedes sentirte tentado de propagar tu desgracia, pero esa respuesta no parece razonable, ni una elección que haría una persona buena en sus cabales. Y sin duda no haría más justa la situación. Para ser justos, la pregunta ¿por qué a mí? Supone, en parte, una respuesta psicológicamente apropiada. Muchas veces, si te pasa algo malo, debes preguntarte si hay algo que hayas hecho en el pasado y que haya aumentado la probabilidad del terrible suceso, como hemos hablado largo y tendido, porque es posible que puedas aprender algo que reduzca las posibilidades de que se repita. Pero con frecuencia esto no es lo que hacemos, para nada. La pregunta ¿por qué esto me tenía que pasar a mí? Suele esconder un matiz recriminatorio, basado en una sensación de injusticia. Hay un montón de personas malas en el mundo y todas parecen irse de rositas por su mal comportamiento, o hay un montón de personas buenas en el mundo con buena salud y parece de lo más injusto que ellas estén en esa posición tan afortunada cuando yo no lo estoy. Esto significa que decir por qué a mí suele estar contaminado con una especie de victimización, es decir, de injusticia. Este falso malentendido de que la terrible experiencia que ha recaído sobre ti te caracteriza de alguna forma concreta, va dirigida a ti en especial, es parte de lo que convierte la exposición a la tragedia en el propio rencor del que estamos hablando. El hecho de que te estén pasando o te vayan a pasar desgracias va ligado a la mismísima estructura de la realidad. No hay duda de que suceden cosas horribles, pero tienen un cariz totalmente aleatorio. Esa es una compensación banal y no ayuda mucho, pensaréis. Pero puede ser útil considerar un poco este rasgo aleatorio, distanciando el elemento personal, cosa que te puede ayudar a erigir algunas barreras a la hora de desarrollar ese intenso rencor egocéntrico. Además, puede ser muy útil percatarse de que cada uno de los vicios de la existencia humana se compensan, en principio, con su homólogo positivo. He aquí algo que he aprendido durante mis años como psicólogo clínico. He visto constantemente a personas agravadas por la vida. Tenían sus razones para sentir rencor y esas razones no solían tener nada de triviales. Lo que les proponía era esto: vamos a desmenuzar tus problemas, aunque muchos de ellos son reales. Intentaremos averiguar cuáles son culpa tuya, porque algunos lo serán. Y otros, por contra, serán desgracias de la vida. Trazaremos una línea con mucho cuidado. Luego empezarás a intentar superar lo que sea que estés añadiendo a la situación para empeorarla. Comenzaremos a urdir algunas estrategias sobre cómo puedes afrontar las partes de tu vida que, en verdad, son solo trágicas. Y procuraremos que lo hagas con sinceridad, honestidad y valentía. A ver qué pasa. La gente mejoraba, aunque no siempre. Algunos de mis clientes acababan muriendo. Sus problemas clínicos estaban medio resueltos y de repente se los llevaba un cáncer repentino o fallecían en un accidente de tráfico. No hay ningún camino claro, incluso con los actos más nobles. La arbitrariedad del mundo siempre está lista, preparándose para dar el salto.
No hay razón ni excusa para ser estúpidamente ingenuo u optimista. En cualquier caso, la mayoría sí mejoró. El ánimo los preparó para afrontar los problemas de cara, y esa decisión de hacerles frente disipó parte de su miedo. No es que las cosas a su alrededor se volvieran menos peligrosas, sino que la gente que planta cara al peligro se vuelve más valiente. Es milagroso lo fuertes y valientes que pueden volverse las personas. Es alucinante la losa que podemos tolerar cuando la asumimos queriendo. Sé que nuestra capacidad no puede ser infinita, pero también opino que en cierta medida es ilimitada. Creo que cuanto más nos prestamos a afrontar las cosas, más podemos aguantar. No sé dónde está el límite. Las personas no solo se vuelven más predispuestas a ahuyentar el horror y el rencor desde una perspectiva psicológica, sino también más capaces. No solo lidian mejor con el peso existencial de la vida desde una perspectiva espiritual, digamos, sino que empiezan a ser mejores. Comienzan a restringir la maldad y el rencor en su propio corazón, que ensombrece el mundo aún más de lo necesario. Se vuelven más honestas. Son mejores amigas. Toman decisiones profesionales más productivas y trascendentales. Empiezan a aspirar a más. Su mente puede lidiar mejor con las cosas, pero también reducen el volumen de lo que tienen que manejar ellas y las personas que las rodean. Así sufren con menos necesidad, y sus familias también. Luego, tal vez lo mismo empieza a suceder con sus comunidades. Y después está la otra mitad de la historia, el tesoro que custodia el dragón, el elemento benevolente de la naturaleza, la seguridad y el refugio que confieren la sociedad y la cultura y la fortaleza del individuo. Esas son tus armas en tiempos de necesidad. Y son tan reales, y quizá lo bastante poderosas, para que su aprovechamiento total te aporte los medios para seguir de pie cuando tu vida se desmorone. La cuestión es, puedes organizar la estructura de la realidad de forma que encuentres el tesoro, de forma que te sonría el aspecto positivo de la naturaleza, te gobierne el rey sabio y desempeñes el papel del héroe. La esperanza es que te comportes de una manera que incline la balanza en esa dirección. Eso es todo lo que tenemos, y es mucho mejor que nada. Si afrontas el sufrimiento y la maldad con honestidad y arrojo, te haces más fuerte, tu familia se hace más fuerte y el mundo se vuelve un lugar mejor. La alternativa es el rencor, que lo infecta todo. Engaño y arrogancia. Parece que hay dos grandes formas de engaño, los pecados de comisión, las cosas que haces a sabiendas de que están mal, y los pecados de omisión, que son cosas que simplemente dejas pasar por alto. Sabes que deberías mirar, hacer o decir algo, pero no lo haces. Puede que tu colaborador haga algunas trampas con los libros y decidas que no los vas a auditar, o que hagas la vista gorda con tus propios desmanes, o que no investigues las travesuras de un niño, de un adolescente o de la pareja con quien convives. En vez de eso, decides pasarlo por alto. ¿Qué provoca estas formas de engaño? Mentimos, el pecado de comisión, siendo plenamente conscientes de ello para facilitarnos las cosas, en teoría, sin reparar en el efecto que esa mentira tendrá en otras personas. Intentamos inclinar la balanza del mundo a nuestro favor. Intentamos coger la delantera. Tratamos de esquivar los castigos justos que merecemos, a menudo imponiéndoselos a otros. O bien cometemos el pecado de omisión, quizá más sutil, creyendo que lo que estamos evitando va a desaparecer sin más, cosa que casi nunca sucede. Sacrificamos el futuro por el presente y, al hacerlo, a menudo sufrimos las críticas de una conciencia que nos remuerde, y sin embargo, seguimos haciéndolo con tenacidad. Así pues, ¿qué usa la gente para justificar el acto de torcer y tergiversar la estructura de la realidad a costa de los demás, o incluso de sus propias versiones futuras, solo para beneficiarse en el presente? Es una motivación claramente incrustada en el rencor. Las mentiras se justifican con el ideal que dormita al fondo del alma rencorosa, que los horrores del mundo van dirigidos en especial a la víctima que intenta justificar su mentira. Pero necesitamos sacar a colación la arrogancia, junto con el rencor, para entender de verdad por qué practicamos el engaño. Lo cierto es que no está claro que estos estados mentales puedan existir los unos sin los otros. Son cómplices,
por así decirlo. Comisiones. La primera conspiración entre el engaño y la arrogancia se puede considerar una negación o un rechazo de la relación entre la divinidad, la verdad y la bondad. En los primeros capítulos del Génesis, Dios crea un caos habitable a partir del orden con la palabra, con el logos, coraje, amor y verdad. Se podría decir que el coraje es la voluntad de Dios de afrontar la nada que precedió al ser, tal vez algo similar a lo que conseguimos hacer nosotros cuando salimos de la pobreza y de la nada para prosperar, o rehacer nuestras vidas cuando una calamidad o catástrofe las ha reducido a cenizas. El amor, ese es el objetivo ulterior, el deseo de crear lo mejor que se pueda crear. Puede que aporte el mismo tipo de superestructura para el ser que el deseo de un hogar tranquilo y armonioso cuando ese deseo permite decir la verdad. La palabra que utiliza Dios para hacer frente a la citada nada es la verdad, y esa verdad es creadora. Pero no solo crea, aparece para crear el bien, lo mejor que podría pedir el amor. No es fortuito que Dios insista tanto en que ha creado algo bueno. La arrogancia y el engaño se alían para refutar la idea de que la verdad valiente y llena de amor cree el bien, y la sustituyen con la idea de que cualquier antojo, grande o pequeño, tiene el derecho y la oportunidad de revelarse con fines más concretos e interesados. La segunda forma de arrogancia que permite el engaño tiene que ver con la idea del propio poder de la divinidad. Alguien que miente por acción, por inacción, por lo que dice o por lo que calla ha decidido que elemento de transformación, que elemento del caos aún no materializado, pero potencial, va a manifestarse y cuál no. Esto significa que el individuo que engaña se ha propuesto alterar la propia estructura de la realidad. ¿Y por qué? Por un deseo inspirado en la idea de que cualquier falsedad egocéntrica gestada por el engaño será mejor que la realidad que habría transpirado en caso de haberse ratificado o dicho la verdad. El mentiroso encarna la creencia de que el mundo falso que hace realidad, aunque lo haga solo por un tiempo, satisfará mejor sus intereses que la alternativa. Es la arrogancia de alguien que cree, en primer lugar, que puede alterar la estructura de la realidad fingiendo, y en segundo lugar, que se puede salir con la suya. No está claro cómo alguien podría abrigar cualquiera de estas creencias si las pensara bien, lo cual implica, por supuesto, que no se tiende a hacerlo. Primero, el propio transgresor sabrá que no se puede confiar en lo que diga o haga, y luego, como el auténtico amor propio depende de esa verdad, las palabras y los actos engañosos no podrán sino menoscabar la personalidad de quien miente. Al menos no vivirá en el mundo real, o en el mismo mundo que los demás, por lo que será más débil de lo que habría sido si hubiera aprendido lo que era verdad, en vez de haberlo sustituido por lo falso. Segundo, para que el mentiroso crea de verdad que se va a salir con la suya, tiene que pensar que es más listo que nadie, es decir, que nadie se dará cuenta, y tal vez esa creencia acabe englobando a Dios, el Creador, de forma explícita o implícita. Tal vez consiga contar 1, 2 o 10 mentiras cada vez más gordas, y puede que vaya envalentonándose con su éxito. Pero, cada vez que lo consiga, su arrogancia aumentará, pues el éxito es gratificante e inspirará esfuerzos por duplicar e incluso multiplicar esa recompensa. Es inevitable que esto dé pie a mentiras más grandes y arriesgadas, cada una de las cuales supondrá una caída más larga desde los cielos del orgullo. La estrategia parece inviable, un bucle de retroalimentación positiva diseñado para engullir a los que se precipitan en él y hacerles caer cada vez más hondo y más deprisa. La tercera forma de arrogancia que apuntala el engaño tiene que ver con la idea de que el acto engañoso, que, como ya hemos comentado, ha torcido o pervertido la estructura de la realidad, se sostendrá solo, vigoroso, y que la propia realidad no lo denunciará ni lo destruirá al ir alisando y reformando, cosa que hará indefectiblemente. Es la arrogancia tras ese mentiroso que cree que, de algún modo, su mentira ha alterado para siempre la forma del mundo, así que ahora se puede vivir como si esa mentira fuera real por algún motivo. Pero la realidad es muy complicada y, según parece, casi todo depende de todo lo demás. Por ejemplo, es muy difícil impedir que una aventura traiga consecuencias. A uno le ven. Empiezan a correr rumores. Se inventan y se tienen que validar más mentiras para explicar el tiempo invertido en la aventura. Se queda el olor del perfume.
El afecto de la relación se empieza a reemplazar por odio o desprecio, sobre todo si la persona traicionada es buena de verdad y no pone excusas a los actos inmorales cometidos contra ella. La cuarta forma de arrogancia que justifica el engaño guarda relación con un sentido de la justicia pervertido, a menudo generado por el rencor. En esta cuarta serie de circunstancias, la gente usa el engaño porque siente rencor y enfado por su posición de víctima en el infernal y trágico mundo. Esta respuesta es muy comprensible, aunque no por ello menos peligrosa. La lógica es simple, e incluso convincente, sobre todo en el caso de personas que han sido heridas de verdad: puedo hacer lo que quiero porque me han tratado con injusticia. Este razonamiento se puede ver como mera justicia, aunque raramente las personas a quienes ahora se está mintiendo o engañando son las mismas que nos trataron injustamente y, por tanto, justificaron la falsedad. La arrogancia está en creer que el tratamiento injusto fue personal, en términos existenciales, más que una parte previsible de la propia experiencia, atendiendo a sus peligros naturales, sociales e individuales desconocidos. Si has sido víctima de lo que parece ser una broma cósmica de mal gusto, ¿por qué no ibas a hacer cualquier cosa en tu poder para reconducir un poquito las cosas en tu beneficio? Sin embargo, esta línea de razonamiento solo sirve para empeorar la vida. Si justificas tu mala conducta diciendo que la vida fue mala contigo, la lógica para seguir actuando mal no puede ser embarcarse en una cruzada que no haga sino empeorarla. Omisiones. Hay varias razones por las que, cuando sucede algo que sabes que es terrible o está mal, te quedas como un pasmarote sin hacer nada, incluso lo que sabes que deberías haber hecho. La primera razón es el nihilismo. De buenas a primeras, puede ser difícil saber qué tienen en común el nihilismo y el orgullo, y más aún, qué tienen en común ambos con los pecados de omisión. Pero la actitud nihilista irradia seguridad: todo es fútil, o incluso negativo. Es una valoración, una conclusión, y es un pecado de orgullo, en mi opinión. Para mí, ser bastante conscientes de nuestra propia ignorancia nos ayuda a mantener los pies en el suelo y a no asumir el terrible riesgo de dañar la estructura de la mismísima existencia. Otro motivo para cometer un pecado de omisión: la idea de que está justificado seguir el camino fácil. Es decir, vivir la vida sin asumir nunca auténtica responsabilidad por nada importante. Tal vez penséis que es algo la mar de aceptable, porque debería esforzarme y arriesgarme de más cuando otra persona se desvive por hacerlo, lo busca activamente o no es lo bastante inteligente para escabullirse cuando la responsabilidad llama a la puerta. Pero a todo el mundo le llega su turno, tanto de recoger los frutos de la interacción social como de asumir la responsabilidad de procurar que esa interacción siga siendo posible. Los niños que no lo aprenden a los 3 años no hacen ningún amigo, y no es casualidad. No saben jugar a un juego que pueda prolongarse en el tiempo, que es justo lo que es la amistad. Tampoco tienen la actitud necesaria para ser buenos superiores, compañeros o subordinados en una organización empresarial. Por otra parte, analiza en sentido crítico la idea de que pueda ser aceptable, o incluso sabio, no pagar todas las facturas. Esta es otra variante de la valoración de la existencia. No importa si sigo el camino fácil empieza por no importa, y eso es el ser juzgado y condenado, pero con un giro. La segunda parte de la frase, si sigo el camino fácil, es una maldición que nos echamos a nosotros mismos. Si te toca hacer una tarea difícil y no te haces el sueco, la gente aprende a confiar en ti, tú aprendes a confiar en ti y te vuelves más hábil a la hora de hacer cosas difíciles. Todo es positivo. Si dejas todo eso por hacer, te encontrarás en la misma posición que el niño cuyos padres insistieron en hacerlo todo por él, despojado de la capacidad de salir airoso ante los bretes y desafíos de la vida. No importa si sigo el camino fácil, solo es verdad si no hay ningún elemento de la personalidad del hablante que pudiera ser llamado a emprender una auténtica aventura. Y los que eluden su destino dando un paso hacia el lado cuando se les pide que den un paso al frente también privan a todos los demás de las ventajas que habrían obtenido si, en vez de seguir el camino fácil, hubieran decidido ser todo lo que podían ser. El último tipo de pecado de omisión guarda relación con la falta de fe en uno mismo, o tal vez en la humanidad en general,
debido a la naturaleza fundamental de la vulnerabilidad humana. Hay una escena en el libro del Génesis en que Adán y Eva abren los ojos y se dan cuenta de que son vulnerables y están desnudos, lo cual es parte integral de la autoconsciencia. Al mismo tiempo, aprenden lo que es el bien y el mal. Estos dos procesos coinciden porque no es posible herir a otras personas con verdadera eficacia hasta que no sabes cómo te pueden herir a ti. Y no sabes cómo te pueden herir hasta que no tienes constancia más o menos plena de ti mismo, hasta que no sabes que puedes sentir un dolor insufrible, hasta que no sabes que se te puede matar, hasta que no conoces los límites de tu ser. Y tan pronto como sabes todo eso, eres conocedor de tu propia desnudez y puedes emplear con fines perversos lo que sabes sobre esa vulnerabilidad. Entonces entiendes si eres capaz de hacer el bien y el mal. Más tarde, cuando se le pide que rinda cuentas por su conducta, por comerse el fruto prohibido, Adán culpa a la mujer por haber descubierto dolorosamente quién era, y a Dios, por hacerla. Dice, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol, y yo comí. Génesis capítulo 3, versículo 12. La negativa del primer hombre a hacerse responsable de sus actos se asocia con el rencor, por adquirir el doloroso conocimiento, el engaño, pues sabe que ha hecho una elección libre, al margen de la conducta de su esposa, y la arrogancia, osa culpar a Dios y a la mujer creada por la divinidad. Adán toma la salida fácil, igual que haces tú cuando te dices a ti mismo, no necesito tener esta discusión con mi mujer. No tengo que plantar cara al tirano de mi jefe. No tengo que vivir conforme a lo que considero cierto. Puedo librarme de asumir las responsabilidades. Parte de eso es inercia y cobardía, pero en parte también se debe a una desconfianza absoluta en tu propia aptitud. Como Adán, sabes que estás desnudo. Por dentro, eres consciente de tus defectos y vulnerabilidades y la fe en ti mismo se disipa. Es comprensible, pero ni ayuda ni es disculpable en última instancia. El peligro existencial de la arrogancia y el engaño. Como reza Proverbios capítulo 9, versículo 10, el temor de Jehová es el principio de la sabiduría. A la luz de eso, se puede comprender la conexión entre el engaño y el más profundo de los instintos orientadores. Si entiendes que el engaño corrompe y distorsiona la función del instinto más básico que te guía entre las dificultades de la vida, esa posibilidad te debería asustar lo suficiente para seguir teniendo cuidado con lo que dices y haces. Una persona sincera puede confiar en su sentido innato de significado y verdad para encauzar las decisiones que debe tomar cada día, semana y año. Pero hay una regla que aplicar, la misma que también conocen los programadores informáticos: garbage in, garbage out, basura que entra, basura que sale. Si engañas, sobre todo a ti mismo, o mientes, empezarás a pervertir los mecanismos que guían el instinto que te rige. Ese instinto es un faro inconsciente, así que opera por debajo de tu aparato cognitivo, en especial en cuanto se vuelve habitual. Si reconectas los mecanismos inconscientes que te mantienen con hipótesis derivadas de algo que sabes que es irreal, tu valioso instinto te llevará a sitios a los que no deberías ir, de forma proporcional a su corrupción. Hay pocas cosas más aterradoras que la posibilidad de llegar a un momento de crisis vital en el que necesites todas tus facultades para tomar la decisión adecuada y, en ese instante, descubrir que te has engañado y que ya no puedes confiar en tu propio criterio. Buena suerte, porque solo la fortuna te podrá salvar en ese caso. Hay un pecado que, con cierto halo de misterio, Cristo define como imperdonable: al que hable contra el Espíritu Santo, no le será perdonado, ni en este siglo ni en el venidero. Mateo capítulo 12, versículo 32. San Pablo, uno de los fundadores del cristianismo, arrojó algo de luz a esta declaración asociando esa tercera persona de la Trinidad con la conciencia: verdad digo en Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo. Romanos capítulo 9, versículo 1. La conciencia no es más que el acto de compartir conocimiento moral con uno mismo. El engaño necesita la negativa voluntaria a regirse por el dictado de la conciencia y se arriesga a infectar esa misma función vital. Es imposible salir ileso de esa corrupción. También en términos neurológicos.
Los fármacos adictivos suelen caracterizarse por sus efectos sobre la dopamina neurotransmisora, al aumentar de alguna manera sus efectos. En esencia, la dopamina produce el placer asociado a la esperanza o la posibilidad. Es más, tu cerebro está configurado de forma que, si haces algo que te sienta bien y, por tanto, produces un subidón de dopamina, las partes de ti que participaron en el acto en cuestión se vuelven más fuertes y dominantes, más capaces de inhibir la función de otras partes de tu ser. El uso continuado de un fármaco adictivo, pues, nutre lo que podría concebirse como un monstruo que vive en la psique del sujeto, y la atención e intención de ese monstruo se concentra exclusivamente en el efecto de la droga. Solo ansía una cosa y se arma con una filosofía entera que explica por qué esa única cosa se debe considerar vital. Imagina que te estás recuperando con fragilidad de una adicción. Algo se tuerce en tu vida y aflora el rencor. Piensas, va, a la mierda con todo. El primer paso hacia la recaída en la droga, y experimentas el subsiguiente subidón de dopamina. Así, los pequeños circuitos que forjan la idea a la mierda con todo se vuelven más poderosos que las partes de la mente de adicto que podrían alentar el rechazo a la droga. A la mierda con todo es una filosofía polifacética. Significa, esto compensa cualquier sacrificio. Significa, ¿a quién le importa mi vida? Pero si tampoco vale nada. Significa, no me importa si tengo que mentir a los que me aman, mis padres, mi esposa y mis hijos. Total, ¿qué cambia? Lo que quiero es la droga. No es fácil salir de ese pozo. Cuando estás habituado a engañar, eriges una estructura muy parecida a la que perpetúa la adicción, sobre todo si sales impune, aunque sea brevemente. La culminación de la mentira es gratificante y, si los riesgos eran considerables y no te han atrapado, esa recompensa podría ser muy intensa. Esto refuerza el desarrollo del mecanismo neuronal que abarca la estructura de todo el sistema de engaño. Si el éxito se prolonga, al menos a corto plazo, este mecanismo empieza a ser cada vez más automático, y acaba percatándose, con arrogancia, de que puede salir impune. Donde mejor se ve esto es en los pecados de comisión, aunque es igual de cierto, e incluso más peligroso y sutil, para lo que podrías y rehúsas saber, los pecados de omisión. Esa es la arrogancia de pensar que ya sabes lo suficiente, tanto dan los indicios que se acumulan a tu alrededor en forma de sufrimiento, algo que es muy fácil y habitual achacar a la estructura de la realidad y a la aparente insuficiencia de Dios. El sitio donde deberías estar. Todos somos capaces de afrontar el potencial del futuro y transformarlo en la realidad del presente. El modo en que determinamos en qué se transforma el mundo es fruto de nuestras elecciones éticas y conscientes. Nos despertamos por la mañana y nos enfrentamos al día con todas sus posibilidades y horrores. Trazamos un curso y tomamos decisiones mejores o peores. Entendemos a la perfección que podemos hacer el mal y materializar cosas terribles. Pero también sabemos que podemos hacer cosas buenas, si no fantásticas. Cuando más posibilidades tenemos de conseguir esto último es cuando actuamos con rectitud, siendo sinceros, responsables, agradecidos y humildes. La actitud oportuna ante el pavor de la existencia, la alternativa al rencor, el engaño y la arrogancia, es suponer que tú, la sociedad y el mundo bastáis para justificar la existencia. Eso es tener fe en ti mismo, en el prójimo y en la estructura de la propia existencia, la creencia de que eres suficiente para plantar cara a la existencia y transformar tu vida en lo mejor que puede ser. Tal vez puedas vivir con suficiente nobleza, grandeza y significado intrínseco como para tolerar los elementos negativos de la existencia sin afligirte tanto que acabes transformando todo lo que te rodea en una suerte de infierno. Por supuesto, la incertidumbre básica del ser nos oprime. Por supuesto, la naturaleza nos hace pedazos de formas injustas y dolorosas. Por supuesto, nuestras sociedades tienden hacia la tiranía, y nuestra mente individual, hacia el mal. Pero eso no quiere decir que no podamos ser buenos, que nuestras sociedades no puedan ser justas y que el mundo natural no pueda ponerse de nuestro lado. Y si pudiéramos sofocar un poco más nuestra maldad, servir y transformar las instituciones con mayor responsabilidad y ser menos rencorosos.
Solo Dios sabe dónde estaría el límite. Si todos evitáramos la tentación de distorsionar por activa o por pasiva la estructura, si reemplazáramos la ira hacia las vicisitudes del ser por gratitud y verdad, ¿cómo de mejores podrían ser las cosas? Y si todos hiciéramos eso con tesón y paciencia, no tendríamos más posibilidades de acotar esos elementos de la individualidad, del estado y de la naturaleza que se manifiestan de forma tan corrosiva y cruel y que nos hacen volvernos contra el mundo. No te vuelvas mentiroso, arrogante o rencoroso.